Así. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber admitido mi nombre en esta comisión y, sobre todo, darle las gracias a Izquierda Unida, que es quien ha propuesto mi nombre. Por aquí yo he estado bastantes días en esta comisión, he visto a muchos expertos, creo que han sido muy interesantes muchas de las cosas que han planteado. Creo que para la comisión de ustedes, que luego tendrán que llegar a acuerdos e intentar meter en el texto las posibles aportaciones que haya hecho cada uno de los expertos, pero yo no soy experto absolutamente de nada. Yo lo que voy a hacer es explicar mi experiencia personal de la lucha contra la dictadura y eso es lo que voy a intentar que ustedes entiendan de cómo se vivía en aquella época. Pero antes de empezar a la intervención, quiero hacer un homenaje. Antes Enar ya lo ha dicho, porque hoy se hace de la matanza de los abogados de Atocha hace 45 años. Ya Guiomar nos estuvo contando la experiencia y lo que su padre le había contado de cómo vivieron eso. Las cosas no se dan pues porque a alguien se le ha ocurrido ese día hacer una cosa como esta, un atentado terrorista de la extrema derecha a unos abogados que podían defender a la gente. Esos despachos en los que yo he estado en la calle Atocha, 49 y 55, igual que la calle Españoleto, servían para que la gente nos pudiésemos reunir. Servían para un sitio donde poder ser defendidos por estos abogados laboralistas en una época donde empezaba a haber bastantes movilizaciones en contra de la dictadura. Por eso quiero hacer un homenaje y que sirva este recordatorio a estos compañeros que murieron 5 y 4 fueron heridos. Quiero también empezar un poco por que se entienda el contexto histórico de la época. Yo me voy a referir en los años 70, que es un poco donde yo inicio la lucha política contra la dictadura. Tenemos que tener en cuenta, porque veo mucha gente joven, que era una dictadura donde no había ningún tipo de libertades. No existía ningún tipo de libertades, ni de expresión, ni de reunión, ni laborales, nada. Por lo tanto, ese contexto lo tenemos que tener en cuenta de cómo actuaba la dictadura. No había nadie que te pudiese amparar, ni la justicia, ni nada. No podías ir ni siquiera a un sindicato, porque el único sindicato que había era el sindicato vertical puesto por el régimen. Y era una época que a finales de los años 68 es cuando empieza un proceso de Burgos, donde detienen gente allegada a ETA con 6 penas de muerte. Se produce la expulsión de muchos profesores ya de la universidad, Aranguren, Tierno Galván, García Calvo. En el año 72 detienen ya a toda la coordinadora de comisiones obreras, a lo que se llamó el proceso 1001, que años después, se le juzga al año siguiente, en el año 73, y es el mismo día que estaba convocada una paralización de todo el país, una huelga general. En el juicio ese de las Salesas es cuando se produce el atentado de Carrero Blanco. Ese día hay que paralizar absolutamente todo. Por lo tanto, estamos hablando de una época ya donde el movimiento político sindical es más reivindicativo, ya estos años 70. Penas de muerte como Salvador Puig Antich, Arturo Ruiz, es decir, una serie de hechos que se van produciendo en la lucha contra la dictadura.
Y voy a pasar un poco al tema de mi detención, y por eso quería hacer este tema del contexto un poco para que se viese cómo estaba el ambiente en esa época. Bueno, yo tengo aquí parte del expediente policial que adjunto a la jueza Selvini, que es la que abre una causa contra los torturadores y parte de responsables políticos de este país. Porque aquí no se consiguió que por la vía judicial ningún juez tirase hacia adelante con personas que se sabía claramente que habían sido unos torturadores. La justicia, esa vía en España se cerró, quizá por el tema de la amnistía, y ahí hubo un borrón y cuenta nueva. El caso que no se ha conseguido que eso tirase adelante. Por lo tanto, yo me persono en la causa que abren en Argentina y voy el 9 de diciembre del 2013 al consulado español, al consulado argentino en Madrid, y presento una serie de documentación. Bueno, Pedro Aceña, tal, víctima de varias detenciones por parte de la Brigada Político y Social, en las que se produjeron torturas y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, las cuales se resumen a continuación. Le voy diciendo a la jueza. Primera detención, 9 de febrero del 74, en la calle Avenida de Fátima de Madrid. Quiero aclarar que toda esta lucha política mía se produce en Madrid, es decir, yo es donde he vivido hasta el año 93, que me vengo a La Rioja, no soy riojano, no tengo familiares riojanos, me encanta esta tierra y me vine aquí sin tener familia. Por lo tanto, todo lo que voy a relatar es, como veréis, es de Madrid. Entonces, el 9 de febrero del 74, en la calle Avenida de Fátima de Madrid. Causa: posible participante en un comando convocado por la Liga Comunista Revolucionaria. Sanción: 20.000 pesetas por infracción de la ley de orden público. Quiero aclarar en esta primera detención que se produce sin ningún tipo de pruebas. Al coger el metro, la policía te para, te pregunta si eres de la zona o no. Yo vivía en el barrio El Pilar, esto está en Carabanchel, por lo tanto, detenido. No es que te cojan con una pancarta y cosas de esta. Entonces, sanción 20.000 pesetas. Era una manifestación que se había hecho en contra de la pena de Salvador Puig Antich. Fue condenado a pena de muerte y un mes después, en marzo, es muerto, asesinado a garrote vil. Creo que es de las penas de muerte peores o más crueles que se pueden someter a una persona. La segunda detención es el 18 de abril del 74, por actividades de la Liga Comunista Revolucionaria, siendo incomunicado y torturado. Fue multado por 200.000 pesetas. Por impago de la multa se le arresta 60 días de cárcel. El motivo de la detención: solicitaron 3 años de condena de cárcel. Tengo que decir, imaginaros lo que son 200.000 pesetas de la época. En esto, detención, quiero decir que lo único que saqué bueno, luego me quiero referir ya en conjunto a lo que son los malos tratos y las torturas que produce el régimen. Ahora estoy solamente resumiendo. Lo único positivo, decía, es haber coincidido con muchos luchadores, gente con más experiencia. Yo estoy hablando aquí que me detienen con 19 años, gente como Marcelino Camacho, toda la coordinadora esta que decía antes del 1001, coincidir con ellos, la experiencia que te dan, más otros muchos. Lo único malo de todo esto es el sufrimiento de mi madre, que era viuda, de tenerte que llevar cada 3 días llena de comida para cuando venía a hablar conmigo. La tercera detención es el 2 de abril del 75, en el Paseo de Infanta Isabel, al salir del Bar Fomento, por los inspectores del Cuerpo General de Policía, don Manuel Gómez Sandoval y don Antonio González Pacheco, por actividades de la Liga Comunista Revolucionaria. Me imagino que ya el nombre ya les suena.
uno de los mayores torturadores de este país. Es decir, a la salida del bar estábamos 3 personas, nos siguieron a alguno de ellos y, bueno, pues en esta detención, bueno, me voy a concretar un poco. En la que es ahora mi mujer, que es de las que detienen, la estábamos esperando allí. Bueno, las torturas fueron tales que era una simpatizante, una estudiante de la universidad, las torturas eran tales que para que la dejasen en paz, porque todo era preguntar por mí, dónde vivía, dónde se acostaba, todas estas vejaciones que hacían, pues se inventa de que era en tal sitio, en una calle, cerca de Manuel Becerra. Bueno, pues la cogieron a las 4 de la mañana, lo montan en un coche, pilla el niño, la lleva a hacer el recorrido de toda la zona. Preguntarle en aquella época que están Los Serenos, conoce a esta puta por aquí, ha venido por aquí. Es decir, estos son los métodos que se utilizaban en esa época. La cuarta detención, el 29 de noviembre del 75, si ven ya había muerto Franco, por orden de la superioridad, por actividades subversivas. Diligencia de la Brigada Político y Social. Y ahora voy a relatar también que es anterior a esto un secuestro. En septiembre del 75, estando en casa de mi madre, fui secuestrado. De madrugada irrumpieron en el domicilio unos individuos que se hicieron pasar por policías. Al salir del portal me taparon los ojos y me montaron en un coche para que no pudiera desvelar con posterioridad ni el recorrido ni el lugar al que iba a ser conducido. Me llevaron a un sótano en el que no había ningún tipo de ventilación y me montaron en aquel lugar. Me dijeron que en aquel lugar podía chillar cuanto quisiese, puesto que nadie podría oírme. Me tuvieron incomunicado 24 horas, sin que supiera nada de nadie. Cuando volvieron a aparecer, me pusieron un mono mojado y me dieron una auténtica paliza por todas las partes de mi cuerpo, excepto por la cara, para no dejar señales. Estuve más de un día y medio sometido a torturas, atado a una argolla a la pared y haciéndome encima de mis necesidades porque no podía moverme. No paraban de interrogarme y de enseñarme fotos de personas a las que yo desconocía, por lo que me ataron los pies a una garrucha y me colgaron para después meterme la cabeza en una pila llena de agua. Me interrogaban sobre nombres de personas desconocidas para mí y como yo no contestaba porque no sabía nada, me sumergieron una y otra vez. Yo creía morir. Literalmente me estaba ahogando y en ese momento solo pensaba en sacar la cabeza como fuese. Hice tales esfuerzos por salir del agua que me causé una fuerte lesión en las cervicales que todavía padezco. Posteriormente supe que buscaban personas relacionadas con el Grapo, puesto que días anterior había producido un atentado en el que había muerto un guardia civil en el canódromo de Carabanchel. Después de comprobar que efectivamente no sabía nada, a los 3 días repitieron la operación y de nuevo me taparon los ojos y me dejaron abandonado en un puente próximo al barrio del Pilar. Es donde yo vivía. De las 4 detenciones que padecí del 74 al 75, esta fue la peor de todas. Como tengo buen sentido de la orientación, a los pocos días reconstruí el itinerario en el que fui llevado y me llevaron a la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán, El Bueno, cerca de Rana Victoria. También deduje que podía tratarse de la Guardia Civil porque durante mi encierro escuché en la lejanía un sonido de trompeta y además en el coche en que me introdujeron era un Simca 1200 que en aquella época utilizaba la Guardia Civil. Denuncié estos hechos a través de un despacho de abogados para que se diese difusión y un periodista le preguntó al entonces ministro del Interior por este hecho que no se había producido de forma aislada, sino que había sido acompañado de otros parecidos que se habían producido en Madrid en aquella época. El 22 de septiembre, con el título Extraños secuestros en Madrid, se publicó en el número 198 de la revista Cambio 16
el asunto que esto. Entonces, presento ante la Embajada de la República este relato escrito de los hechos a fin de que se levante acta y expida testimonio para agregarme a la causa judicial 4.591-10 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Corrección Federal, Buenos Aires, República Argentina, 9 de noviembre. Bueno, en este relato que hago, cuando uno ya ha sido detenido otras veces, sabía a lo que se exponía. Sabías que de alguna forma era todo legal, te llevaban, te fichaban, pero en esto la verdad es que fue algo excepcional. Cuando a mí me bajan, es decir, luego explicaré cuando alguien en esta época que es detenido, es la primera vez que te detienen, como no estás fichado, no saben nada de ti. Una vez que eres fichado, tienes que dejar el domicilio familiar, tienes que dejar el trabajo, tienes que tomar muchas más medidas de seguridad. Es decir, lo que eso supone, para mí era joven, bueno, tenía algunas responsabilidades, mi madre era viuda, y entonces, porque la policía lo que se basaba es en los puntos donde te podía localizar. Yo voy a ver a mi madre, que está enferma, y ahí es donde me cogen y me secuestran. Es decir, por eso uno cuando es detenido tiene que dejar todo esto. Había padres de familia, había gente que tenía responsabilidades. Imaginaros tener que buscar otra vez trabajo y hacer tu vida laboral, cosa que además existían unas listas negras de empresas donde alguien que ya estaba señalado pues tenía mucho más problemas. Por lo tanto, cuando me bajan, me dicen que me tienen que tapar los ojos. Nunca se había producido eso, porque te paraba la policía, te llevaban, estabas 3 días allí y a los 3 días, si no encontraban nada, te soltaban o te metían en la cárcel. Un trapo lleno de gasolina, yo que veo mucha más gente al lado de un coche, al lado de donde vivía mi madre, y entonces me dicen que tengo que bajar la cabeza entre las piernas. No quiero deciros ya solamente de cuando te tapan los ojos, que ya no sabes. Y sobre todo he contado antes por qué se actuaba así. Es decir, cuando he estado diciendo el relato, no es la primera persona que tiran por la ventana, no es la primera persona que la torturan. Es decir, pánico total. Total que, bueno, totalmente asustado, temblando. Yo vivo en el barrio El Pilar desde los 9 años, sé por dónde tiraban, aunque llevaba la cabeza gacha y esto. Entonces, tiran hacia Bravo Murillo, en Bravo Murillo a 4 Caminos, en aquella época había un escalestric, de ahí pierdo el sentido de la orientación, tal. Por eso sé luego que era el cuartel, la Dirección General de la Guardia Civil, que está un poco más abajo. El que no viniesen por mí en esas 24 horas es porque por desgracia, habían matado a un guardia civil. Quiero decir que yo he estado en contra del terrorismo permanentemente hasta luego después. Es decir, yo ese tipo de métodos no utilizo. Lo que pasa es que la policía cree, por lo que sea, que podrías tener algún tipo de contacto. Entonces, y condeno además que se matase a ese guardia civil para que no quede ningún tipo de sospecha absolutamente de nada de ese tipo de métodos. Y entonces consiste en llevarte en un sitio donde pierdes la orientación, donde te tienen con la esposa cogida a una argolla en un sótano y no vienen por ti, porque estaban de entierro y todo eso que yo luego lo averigüé, ¿no? Entonces, van haciéndote todo. Yo no he estado en ese... Tiene que ir terminando. Bien. Yo no he estado en ese sitio porque podía haber un registro, pero sé perfectamente donde me subían con los ojos tapados otra vez por una escalera de mármol al primer piso y allí era golpes y golpes y golpes. Así durante 3 días, cuando ya ven que no sabes nada, porque si llego a saber, seguramente hubiese cantado, seguramente hubiese dicho, porque es que era algo terrible. En una argolla, colgando, que no tiene ningún punto de sujeción, con la cabeza metiéndote en el agua hasta que pierdes el sentido totalmente y te desmayas, ¿no? Entonces, quiero decir esto porque se habla muchas veces con ligereza
que si los comunistas, que si no sé qué, esto, lo otro. Los comunistas son los que más han peleado en este país por traer la democracia, los que más. Y yo no era del Partido Comunista, pero en concreto el Partido Comunista. Una organización que tenía una estructura, llevaban mucho tiempo, estaban bien organizados, y esa gente es la que trajo la democracia aquí. Esa gente es la que trajo la democracia aquí. Entonces, cuando se habla de este tipo de leyes, tenemos que saber la realidad. Y la realidad muchas veces no es la que nos cuentan. La realidad es como por aquí han pasado mucha gente que ha sufrido esas consecuencias. La democracia no la trajo el rey. Nos han contado desde los intereses que han querido que la trajo el rey. No trajo el rey. La trajeron personas que se jugaron la vida y que lucharon por traer la democracia a este país. Y entonces, en todo caso, podríamos decir, como yo escuché aquí a Adolfo Suárez Illana, el hijo, bueno, que Adolfo Suárez tuvo una visión política. Ese sí se arriesgó. Legalizó el Partido Comunista porque sabía que sin legalizar el Partido Comunista no había transición. Permitió, que no querían, permitió para que se presentasen las elecciones. Tuvo visión política de llegar a acuerdos con alguien que sabía que tenía la fuerza en la calle. Por lo tanto, esa visión idílica de que nos han vendido todos los medios de comunicación, el rey lo puso Franco. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey para cambiar eso cuando lo puso Franco? No hizo nada. Por lo tanto, yo sé que a muchos de ustedes, pues eso le rechina un poquito, pero esa es la realidad. El rey se podía haber enfrentado a Franco, no lo hizo, no hizo absolutamente nada. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando decimos los comunistas, porque ahora todos los días oigo ese discurso, los comunistas como si fuesen, pues eso, un diablo con cuernos y tal. Yo llevo más de 20 años sin estar afiliado en ningún sitio. Soy totalmente independiente, no milito en ningún sitio desde hace 20 años. Pero la realidad es la realidad, y la realidad es la que se ha vivido, como se han contado aquí mucha gente. Otros más técnicos, pero mucha gente hemos contado las vivencias. Y perdona que me haya... No pasa nada.